Hola amigos, soy el abogado Raimundo Valdés del despacho legal de Valdés, Monarres y San Miguel. Estamos hoy con ustedes para traerles lo más reciente en el tema de inmigración. Con esto que estamos sufriendo de la pandemia, creemos que es importante que usted se mantenga informado y queremos usar esta plataforma para darle lo más reciente en información y noticias migratorias. Vamos a hablar un poquito de qué ha pasado estas últimas semanas en el tema migratorio, qué movidas ha hecho la administración del presidente Trump para limitar la inmigración legal y qué podemos hacer para protegernos. Vamos a empezar con DACA. Hace 2 semanas hubo una decisión de la Corte Suprema muy importante que da protección a nuestros soñadores. Ahora, ¿qué fue esa decisión? Recuerden, la decisión de la Corte Suprema indica que la manera que la administración del presidente Trump terminó con el programa de DACA fue de manera ilegal. Es decir, no tiene suficiente base legal la forma que terminaron con el programa DACA para que hayan terminado legalmente con el programa DACA. Lo que da consecuencia que debemos de tener el programa DACA como originalmente lo había establecido el presidente Obama. Esto quiere decir que cualquier persona que sea elegible bajo el programa original de DACA debe de tener el derecho de presentar una solicitud ante inmigración para obtener protecciones bajo el programa. Ahora, no hemos tenido directiva de inmigración en cómo proceder en este momento. No sé si inmigración nos vaya a dar directiva en cómo proceder. Como sabemos, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos está a favor de la política del presidente Trump. Debido a esto, yo pienso que van a tratar de tardarse o en verdad no darnos ningún tipo de directiva en cómo proceder. Por eso nosotros estamos tomando los casos de DACA y creemos que esta es una buena oportunidad para que las personas presenten su solicitud para protección de DACA. ¿Por qué? Bueno, la decisión de la Corte Suprema indica que la forma que trató la administración del presidente Trump en terminar el programa DACA fue ilegal, lo que quiere decir que debemos de tener el programa DACA original. Bueno, si tenemos el programa DACA original, entonces las solicitudes que mandemos bajo la elegibilidad del programa original deben de ser aceptadas por el gobierno. Ahora, ¿qué puede pasar? Esta es una recomendación que hacemos, pero queremos que sepan también los riesgos. Una de las cosas que puede pasar es que el gobierno, la Agencia de Inmigración, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, o USIS por sus siglas en inglés, ellos pueden negar el caso. Si niegan el caso, lo que yo pienso que va a pasar es que va a haber litigio contra el gobierno para que acepten estos casos. Si ese litigio sale a favor de los soñadores, que dado las circunstancias y dado la decisión de la Corte Suprema debe de salir a favor de los soñadores, entonces cualquier aplicación que se haya presentado durante esta ventana de oportunidad puede ser aprobada. Pero también hay el riesgo que no sea así, que si es que hay litigio, salga una decisión negativa y pues en ese instante puede haber sido alguien que presentó su solicitud, haber perdido el dinero a lo mejor, si es que inmigración no regresó el dinero de la solicitud, pero también la persona ya ha dado su información a inmigración e inmigración puede usar esta información en contra de la persona. Entonces, si están ustedes considerando en proceder con un caso DACA, sí deben de tener esto para considerar los riesgos que se pueden tener en presentar tal solicitud. Nosotros pensamos que ahorita el programa DACA debe de estar funcionando como originalmente lo implementaron. Y debido a eso pensamos que es buena oportunidad para mandar solicitudes, pero sí tiene riesgos. Si usted gusta más información sobre este tema o quiere hablar con un abogado para ver si usted puede calificar para DACA o si quiere presentar una solicitud de DACA ante inmigración, o bien solo quiere sacarse de las dudas y hacer más preguntas sobre el tema, hable a uno de nuestros números en la pantalla, haga una consulta totalmente gratis.
Bueno, ahora vamos a hablar un poquito más de qué ha sucedido durante la pandemia y cómo la administración del presidente Trump ha usado esta pandemia para limitar la inmigración legal. Sabemos una manera directa que ha afectado el presidente Trump la inmigración legal es haciendo proclamaciones que indican que va a parar la inmigración legal familiar a los Estados Unidos por un cierto tiempo. Esto ha sucedido durante la pandemia y recientemente fue extendido esta proclamación. Es decir, el presidente Trump ahorita ha dicho que solicitudes familiares no van a ser procesadas en los consulados americanos en el extranjero para propósitos de obtener residencia. Pero eso no quiere decir que su familiar no pueda presentar la petición familiar. De hecho, ahorita sería buen momento si usted piensa en un futuro hacerse residente, que su familiar haga la solicitud familiar, porque la misma se puede tardar hasta un año en ser aprobada. Si la hacemos desde ahorita para que cuando termine esta limitación de inmigración ya debe tener esa solicitud y si usted es extranjero ya podemos proceder con su caso. Ahora, otras maneras que el presidente Trump ha tratado de usar la pandemia para propósitos de limitar la inmigración a los Estados Unidos no son tan directas. Por ejemplo, ha cerrado las fronteras. Esto ha afectado a mucha gente que no ha entrado a los Estados Unidos. Ha dividido familias. Hay gente que vive en los Estados Unidos que tienen familiares en México, especialmente aquí en la frontera, que ahora se les hace difícil ver a sus familiares. También ha afectado nuestra economía. Como sabemos, aquí en la frontera, el poder económico, mucho del poder económico de aquí de la frontera viene de nuestros vecinos al sur. Es decir, mucha gente de México viene a gastar dinero aquí en la frontera y eso nos ha ayudado a mantener nuestra economía fuerte. El cerrar la frontera, desafortunadamente, sí ha afectado nuestra economía. Pero no solo eso, también han cerrado todos los consulados americanos alrededor del mundo. Esto tiene el efecto indirecto de hacer un pare total a cualquier inmigración legal a los Estados Unidos, debido a que cualquier trámite de inmigración fuera de los Estados Unidos se tiene que hacer por lo general en un consulado americano en el extranjero. Si el presidente cierra todos los consulados americanos en el extranjero, entonces hay un pare total de tramitar visas, residencias o cualquier otro beneficio migratorio en el extranjero. Así que con haber cerrado todos los consulados americanos en el extranjero, ha parado la inmigración legal a los Estados Unidos. Ahora hay mucha gente, por ejemplo, que tiene visas temporales, visas provisionales. Estamos hablando de a lo mejor profesionales con una visa TN, a lo mejor hasta turistas que están en los Estados Unidos y han estado aquí desde que empezó la pandemia y se les está acabando su autorización bajo esa visa. Mucha gente nos pregunta qué pueden hacer. Si alguien con una visa de profesionista ya se le está acabando el tiempo bajo esa visa, no quiere salir del país porque obviamente está cerrado el consulado americano en el extranjero y no va a poder tramitar otra vez su visa o su renovación, ¿qué es lo que se hace? Bueno, lo que se debe de hacer es, mientras tengan estatus en los Estados Unidos, mientras su visa no se haya vencido, podemos hacer una extensión dentro de los Estados Unidos. Esto es muy importante para gente, por ejemplo, con visas TNs, con visas de inversionistas E2 o con visas de comercio internacional E1, que ya se les va a vencer la visa, pero están en los Estados Unidos y quieren seguir estando en los Estados Unidos con estatus legal. Lo que estamos recomendando a nuestros clientes con este tipo de visas es que hagamos extensiones de esas visas dentro de los Estados Unidos para que no tengan que salir al extranjero. Si ustedes necesitan más información sobre cómo hacer una extensión de su visa o si se les está acabando la autorización de su visa y quieren hacer una extensión o renovar dentro de los Estados Unidos, háblenos hoy mismo a cualquiera de nuestros teléfonos en la pantalla. Estamos tomando llamadas para hacer consultas totalmente gratis. Recuerde, las consultas pueden ser por teléfono o por videoconferencia. No estamos cobrando nada por estas consultas,
por lo general cobrábamos por consultas telefónicas o por videoconferencia, pero debido a la pandemia y como un apoyo a la comunidad, queremos ofrecerlas totalmente gratis. Ok, seguimos con nuestros temas. ¿Cómo ha afectado también esta administración? Ahora estamos hablando de estudiantes, gente que está aquí, estudiantes internacionales que están sido afectados por las decisiones de esta administración. Recientemente ha hecho una política la administración de Trump que acaba de anunciar ICE y las agencias de inmigración que los estudiantes que tienen visas F1 van a tener que ir a las clases personalmente, no pueden tomar cursos en línea o no pueden estar en una escuela que tenga solo cursos en línea, porque si es así, los van a tener que salirse del país y regresar a su país de origen. Es decir, si un estudiante ahorita está en una escuela y esa escuela, por el problema que hemos tenido con la pandemia, decide presentar todas sus clases por internet, ese estudiante ya no va a tener base legal para estar en los Estados Unidos y el gobierno, esta administración, está pasando a ese país de origen. Sí hay excepciones. Las excepciones es que escuelas que tengan un programa híbrido, que sea parte en línea y parte en persona, esa es una excepción y la gente que están en escuelas que tengan programas híbridos sí pueden mantenerse en esas escuelas siempre que también tomen cursos en persona. Pero para más información, háblenos, porque si este tema es reciente, es algo que va a pasar muy rápidamente ya que ya vienen las clases y si usted está afectado por esta política, debe de actuar de inmediato. Okay. Hoy vamos a hablar un poquito también de los errores más grandes y más comunes que hacen las gentes que pueden afectar su elegibilidad de obtener una residencia. Esto es un tema que nos sucede mucho a nosotros como abogados cuando consultamos, cuando vemos a una persona que quiere obtener su residencia. Tenemos ciertas preguntas que preguntamos que básicamente si estas preguntas están contestadas en lo afirmativo, ya sabemos que tenemos problemas. Uno de los errores más comunes y que se presenta mucho especialmente aquí en la frontera por el área geográfica en la que estamos es el vivir en Estados Unidos con una visa láser. El vivir en Estados Unidos con una visa láser presenta muchos problemas. Ahora, recuerden, la visa láser es una visa de negocio y de turista. Es visa B1, B2. La visa láser también es una visa solo para la frontera. Sabemos todos que cuando alguien quiere ingresar más allá de la garita del checkpoint, tiene que obtener un permiso ya para ingresar al interior de los Estados Unidos y poder estar más tiempo. La visa láser se usa para cruzar la frontera seguidamente. Ahora, hay personas que deciden venirse con la visa láser y vivir en los Estados Unidos. Tengan mucho cuidado con estos actos. Hay muchos malentendidos cuando una persona toma la decisión de venirse a los Estados Unidos. Esto nos ocurre mucho a nosotros cuando tenemos a lo mejor padres de hijos ciudadanos americanos que quieren que estudien en los Estados Unidos. Debido a eso, se traen a sus hijos a los Estados Unidos y empiezan a vivir acá. Ahora, ¿qué pasa? A lo mejor el papá o la mamá tienen el entendimiento que ya a la edad de 21 años su hijo los va a poder pedir por la residencia. Y esto es cierto. Si alguien entra con una visa, tiene entrada legal o lo que le llaman entrada con inspección y está en los Estados Unidos y tiene un familiar que le pueda obtener una residencia a través de una visa familiar inmediato, sí puede arreglar en Estados Unidos. Pero esa persona tiene que ser elegible para inmigratorias. Ahora, hay actos aquí, cuando uno vive aquí con la visa láser, hay ciertos actos que los puede hacer inadmisible o inelegible a obtener. Uno de estos que es muy común, hay un malentendido es entrar y salir con la visa. Oigo muchas veces
que personas piensan que si están viviendo en los Estados Unidos, pero están entrando y saliendo, es mejor para ellos. Esto no es así. Es entendido que ha causado muchos problemas en muchos de los trámites que hemos hecho familiares. Para empezar, entendamos, la visa láser no es para vivir en los Estados Unidos, es para venir de una manera provisional y salir, ya sea por el negocio o turista. Cuando uno sale y entra con una visa láser y está viviendo en los Estados Unidos, esa persona cada vez que entra hace una presentación de su visa láser a un oficial de inmigración en el puente. Cuando presenta su visa láser a un oficial de inmigración en el puente, básicamente le está diciendo al oficial que usted tiene visa para el negocio. Si usted le está diciendo al oficial a través de sus actos, o bien si el oficial le pregunta a qué va a Estados Unidos y usted le contesta de compras, a visitar familia o a ver un show o algo así, y la verdad es que usted está viviendo acá, si inmigración se da cuenta, esto lo va a tomar como que si usted mintió por un propósito de obtener un beneficio migratorio. Entonces, de fraude o de representación falsa material. Este es un castigo fuerte porque es un castigo por vida. No se quita con el tiempo. Sí hay perdón, pero nos sucede mucho que las personas malentienden este perdón. Piensan que un hijo les puede pedir el perdón y desafortunadamente no es así. Un hijo no tiene la capacidad legal bajo las leyes de inmigración para pedir tal perdón. Los únicos familiares que pueden pedir el perdón son los padres que sean residentes o ciudadanos de la persona o cónyuges residentes o ciudadanos de la persona. Así que si usted entra a los Estados Unidos, o bueno, para aquella gente que a lo mejor entró con una visa láser antes de la pandemia, que están aquí y ya están radicando aquí y tienen hijos ciudadanos americanos y quieren en un futuro poder arreglar, lo más recomendado es que ya no salga. Porque si sale y vuelve a ingresar a los Estados Unidos, inmigración puede tomar ese ingreso a los Estados Unidos y esa presentación de su visa al oficial como una representación falsa hacia un oficial por un beneficio migratorio y le van a imponer un castigo. Ahora también nos encontramos con el problema de presencia indocumentada. Cuando alguien viene y vive aquí con una visa láser, está viviendo de manera inautorizada en Estados Unidos. Si la persona está viviendo aquí de manera que no tiene autorización, entonces se va acumulando el tiempo de presencia indocumentada. La ley indica que después de 6 meses de presencia indocumentada, si la persona sale del país, ya le van a poner un castigo de 3 años. Si la persona se mantiene en los Estados Unidos por 1 año o más y sale del país, le van a poner un castigo de 10 años. Esto es importante porque si tiene estos castigos es lo mismo que el castigo de mentir. Solo sus padres o sus cónyuges residentes o ciudadanos les pueden pedir el perdón. Los hijos no les pueden pedir el perdón. Estas son las dos maneras más comunes que el vivir en Estados Unidos con una visa y salir y entrar les puede causar problemas en su caso de inmigración. Pero no son las únicas maneras que pueden encontrarse con dificultades en su caso de inmigración. También uno de los errores más comunes que vemos es cuando la gente está aquí por un largo plazo de tiempo, vamos a decir alguien que entró de manera indocumentada hace mucho tiempo, ya está aquí, hizo su vida aquí, a lo mejor se casó con alguien que tiene ciudadanía americana o a lo mejor tiene hijos ciudadanos americanos y quiere arreglar. Pero en el transcurso del tiempo que está aquí, ha pasado más de 1 año de presencia indocumentada en Estados Unidos y decide salir al extranjero, ya sea por visitar a familia, para ir al hospital, para ir de viaje, porque extraña su país y después ingresa de una manera indocumentada. La ley indica cualquier persona que esté de manera indocumentada continua en los Estados Unidos por 1 año, salga del país de cualquier manera y después ingrese otra vez de manera
de manera indocumentada. El castigo permanente. Este castigo es uno de los peores castigos que puede tener la persona. Es el castigo de reingreso indocumentado. Le decimos el castigo permanente porque es por vida y no tiene perdón. La única manera de deshacerse de este castigo es esperando en el extranjero por 10 años. Y después de que pasen esos 10 años, tiene que pedir un permiso especial al gobierno para que el gobierno lo deje entrar al país, para que el gobierno deje que haga una solicitud para una visa o una residencia. Entonces, no significa que después de 10 años ya tiene el derecho de pedir una visa o una residencia. No, significa que después de 10 años puede pedir un permiso especial a ver si el gobierno lo aprueba. Si el gobierno lo aprueba, entonces ya puede pedir una residencia o una visa. Pero de mientras tiene el castigo y no puede hacer absolutamente nada por 10 años y tiene que estar en el extranjero 10 años. Este castigo también se lo imponen a las personas que son deportadas y después ingresan de manera indocumentada. Cualquier persona que es deportada por las leyes migratorias y después de esa deportación trata de ingresar de manera indocumentada, le van a imponer el castigo de reingreso indocumentado, ese castigo permanente. Hay dos cosas comunes de pagar. Uno es frente a un juez de inmigración. Si ordena su deportación, entonces ya sabemos que tenemos una deportación ordenada por un juez y es suficiente si la persona de manera que lo use para imponer castigo permanente. Pero tipo de deportación que es común aquí en la frontera y que las personas a veces no saben que es una deportación formal, es la deportación acelerada en el puente. Esto pasa mucho cuando las personas tratan de entrar a Estados Unidos con una visa. Vamos a decir a alguien que está viviendo aquí. Trata de entrar con su visa de turista, pero ya está viviendo en los Estados Unidos. Y el oficial de alguna manera entra, le pide el teléfono, ve que está viviendo en los Estados Unidos, se da cuenta que la persona está viviendo en los Estados Unidos y que está usando la visa para entrar, para vivir en los Estados Unidos cuando es una visa de turista. Bueno, el oficial va a encontrar que la persona cometió una representación falsa para el propósito de obtener el beneficio de entrar a los Estados Unidos y le va a imponer el castigo de mentir. Pero no solo eso, bajo la Constitución también tienen el derecho de hacer una deportación acelerada contra la persona y eso resulta en una deportación formal. A veces es tan simple de que en el puente les dan una papelería a la persona y les dicen que están castigados por 5 años. Tomen en cuenta, los oficiales por lo general no les van a decir que eso es una deportación acelerada. Le van a decir que está castigado por 5 años y que después de 5 años pueden regresar a los Estados Unidos. Si usted regresa a los Estados Unidos con esa deportación acelerada y no ha tomado los pasos necesarios para quitar esa deportación acelerada, le van a imponer el castigo permanente. No importa si ya pasaron los 5 años. Entiendan, el castigo de 5 años que le dan en el puente cuando le dan una deportación acelerada son 5 años que usted no puede hacer absolutamente nada para regresar a los Estados Unidos, al menos de que le dé permiso a los Estados Unidos. Pero si pasan esos 5 años, como quiera usted tiene una deportación acelerada, no se borra la deportación acelerada. Puede pedir una visa después de esos 5 años, pero si usted ingresa de manera indocumentada, es una violación de reingreso indocumentado y le van a imponer el castigo permanente. Si usted está aquí en los Estados Unidos de manera indocumentada, ha entrado con una visa o ha estado aquí un largo plazo, tiene familiar que lo puede pedir ahorita para la residencia o a lo mejor en un futuro lo va a poder pedir, tome acción. Háblenos hoy mismo para hablar completamente gratis con uno de nuestros abogados y para asesorarse. Sáquese de la duda. Si tiene preguntas, háblenos y sáquese de la duda.